Bien, mi gente de YouTube, aquí estamos en su tutorial. Vamos a crear la base de datos, login desde cero en tecnología ASP Core, MVC, jQuery y SQL y CSS, etcétera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es crear la base de datos para poder hacer el login, porque no podemos hacer un login sin base de datos. Vamos a crearla, le vamos a poner nombre de prueba. Una vez creada, entonces creamos las tablas. Tengan en cuenta el nombre del servidor para más adelante. Aquí le ponemos el nombre de la tabla. Vamos a ponerle usuarios. Que ese nombre también lo vamos a tener en cuenta más adelante. Entonces vamos a comenzar a ponerle ID usuario. Le pueden llamar como entiendan. Esa sería nuestra llave primaria. Una vez que tengamos usuario, lo ponemos de tipo entero para que sea nuestra llave primaria. Le damos un clic derecho y la ponemos llave primaria. Cuando usted da un clic derecho encima de la tabla, de la columna, aparece si es llave primaria. Usted dice que sí. Y el identity, muy importante, que tenga un identity autonumérico, o sea, que vaya sumando una cierta cantidad. Cuando nos paramos encima de la columna, vamos donde dice Identity y le damos doble clic. Cuando damos doble clic, él automáticamente lo pone en conteo de 1. Usted le puede aumentar el número a su conveniencia. Le puede poner de 10, de 15, de 20, como entienda. Pero esto es un número automático que lo de SQL. Entonces ponemos el nombre de usuario, lógicamente, para tener almacenado el nombre de nuestro usuario. Lo ponemos de tipo varchar. Ponemos la clave de tipo varchar para que pueda ser combinada. Ponemos la fecha de creación, muy importante para saber en qué momento lo creamos. Pueden ponerlo date time o lo pueden poner date. A mí particularmente me gusta en date porque el tiempo no lo estoy utilizando. Si lo necesitan, pues entonces ustedes lo colocan ahí. Y activo, que siempre va a ser o entero o byte. Bien, entonces una vez ya creado, ya tenemos nuestra base de datos con nuestra tabla de usuario creada con nuestro identity y con nuestra llave primaria. Podemos crear en esta base de datos, podemos crear todo absolutamente de las tablas que vamos a necesitar. En este caso yo voy a hacer una sola que es la de usuario, que es la que nos interesa actualmente. Tengan en cuenta todas estas indicaciones y antes de todo también tenemos que crear un usuario porque tampoco podemos entrar al sistema si no tenemos un usuario creado. Entonces le ponemos datos, en la fecha de creación ponemos la fecha de creación, la podemos poner manualmente y una vez que pongamos la fecha activamos el usuario dándole a 1 que es que está activo. Entonces ya ahí tenemos nuestro primer usuario para poder entonces entrar al sistema y verificar. Ahora vámonos para Visual Studio. Vamos a abrir Visual Studio y a darle a nuevo proyecto. Este proyecto lo vamos a hacer en ASP Core MVC. Entonces le damos a siguiente. Una vez que le demos a siguiente, pues entonces ponemos nuestro nombre. En este caso yo voy a poner prueba. Le damos a crear y él automáticamente nos va a aparecer qué seleccionar. Seleccionamos Core 2.2, Web, o sea, MVC, Model View Controller y ya ahí está creado nuestro proyecto. Una vez creado, entonces tenemos que hacer la instalación de Entity. Tenemos que darle un clic derecho, ir a Nugget y crear entonces este enlace con Entity. Escribimos Entity, el primero que nos aparece, Entity Framework, lo seleccionamos. Una vez seleccionado, le damos instalar. Él no va a aparecer una ventana. Si queremos, decimos que sí y le damos a aceptar. Ahí esperamos que él instale. Ya ahí instaló. Cerramos esta ventana porque ya ahora mismo no nos interesa. Y vamos ahora a ver cómo está nuestro proyecto. Ahí está ya nuestro proyecto creado con cada una de las cosas. Entonces vamos a SQL Object Explorer. Si no aparece esta ventana, entonces vamos a ir a View y activamos esta ventana. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a capturar el Connection String
de nuestro proyecto. Entonces le seleccionamos local, el servidor de base de datos, ponemos las credenciales del servidor de base de datos y le damos a conectar. Como ya yo tengo una conexión, no lo voy a conectar. Entonces una vez conectado, lo seleccionamos solamente y vamos aquí donde dice propiedades. En propiedades va a salir la conexión de la base de datos o connection string. Lo seleccionamos completo, lo copiamos y vamos de una vez a la solución y vamos a la parte de donde vamos a poner en el app.json, vamos a poner nuestro connection string. Entonces comenzamos, le damos un espacio y abrimos dos comillas, comilla doble, y comenzamos entonces a escribir connection strings con S al final. Recuerden que es en inglés. Estamos aquí programando, ponemos conexión string, dos puntos, abrimos y cerramos comillas, y ahí dentro volvemos dos comillas, otra vez de nuevo, y ponemos ya la conexión que ya tenemos. Ojo, él no trae algo por default, entonces lo que tenemos que poner el SA que estamos utilizando en nuestro base de datos y la contraseña. Ya una vez que pongamos la contraseña, tenemos que tomar en cuenta que aquí no aparece la base de datos a la que nos vamos a conectar. Entonces tenemos que buscar el nombre de la base de datos y escribir inicial catálogo. Catálogo inicial, lo escribimos en inglés, inicial catalog. Vamos a la base de datos, buscamos el nombre de la base de datos y lo pegamos aquí con punto y coma para que todas las separaciones, todas las instancias están separadas por punto y coma. Entonces ya una vez que estamos aquí, ya seleccionamos completo hasta las dos comillas y nos vamos a Package Manager Console. Package Manager Console, si no lo tienen aquí ubicado, nos vamos a Tool y en la parte de Nugget aparece Console. Entonces vamos a Manager Console y simplemente vamos a ver la magia. Aquí comenzamos a escribir el comando que nos va a generar automáticamente todas las tablas y nos va a generar todos los modelos de la base de datos que ya tenemos. En mi caso, como tengo uno solo, un solo me va a traer. Aquí escribimos scalafont con doble F, rayita, dbcontext, que es lo que nos va a hacer contexto con la conexión. Pegamos esa conexión que ya tenemos ahí encima y seguimos escribiendo Microsoft Entity, que es lo que nos va a hacer el parámetro de conexión. Entonces escribimos Microsoft.Entity Framework Core, Entity Framework Core .SQL Server. Es rayita con la O mayúscula, deben escribirlo tal cual porque debe de ser siempre con su mayúscula y minúscula para que nos pueda funcionar. Output.dir y Models, que es la carpeta de modelo que ya tenemos nuestro proyecto. Si vamos a la carpeta de proyecto, vemos ahí que aquí es que nos va a generar y nos va a crear todas las clases o todos los parámetros de conexión de la base de datos. Y le damos a Enter. Esa es la magia. Él me va a hacer un modelo de todo lo que está en la base de datos. Si modelamos bien la base de datos, nos va a traer todo. Esta palabra que está aquí encima la trae por default. Lo que hacemos es que la borramos. La copiamos completa y la borramos. Y le damos a guardar. Y ya tenemos nuestro dbcontext de nuestro sistema para poder conectarnos a la base de datos. Entonces vamos ahora a ir a nuestro startup para poder entonces configurar la utilización de ese dbcontext en nuestro proyecto. Entonces le damos espacio, vamos donde dice conference, ahí escribimos service, vamos a añadir add dbcontext, abrimos más menos, ponemos entonces la clase que ya acabamos de crear, que se llama prueba dbcontext. Entonces le damos control punto para que pueda aparecernos qué utilizar. Le damos control punto, ahí vemos que aparece prueba model y
automáticamente seguimos escribiendo. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Y aquí entonces ponemos una letra o un nombre. En este caso yo puse option. Option. Le ponemos el símbolo de igual, menos. Y entonces ponemos option otra vez, punto. Y aquí es donde hacemos la conexión con la base de datos JSON que ya tenemos publicado. Entonces usamos SQL. Úsame SQL Server, pero quiero que se conecte con el parámetro. Entonces volvemos de nuevo y damos control punto. Entonces ahí nos va a utilizar esa parte y volvemos y llamamos configuración y que me llame el conexión string que se llama con dos comillas y voy a mi clase a buscar el nombre del app JSON a ver cómo se llama mi parámetro de conexión y ahí está el nombre conexión. Entonces copio ese nombre y lo pego aquí. Ya con esta instancia nosotros tenemos conectado nuestro proyecto para que pueda funcionar todas y absolutamente las clases que él nos va a generar. Entonces si vamos a modelo, ahí vemos que ya tenemos la clase creada automáticamente desde la base de datos sin tener que hacerla. Ya él me trae un modelo total y absoluto de esa tabla con todas las columnas, modelo completito de todas las tablas con ese comando que ya vimos anteriormente. Eso le va a servir mucho de utilidad porque solamente hay que modelar bien la base de datos y le van a hacer automáticamente todos los modelos. Una vez que ya tengamos esto hecho, no hemos terminado, sino que tenemos que ahora instanciarle y decirle a ese modelo que tiene que utilizar esa base de datos. Entonces, ¿qué tabla vamos a utilizar? La misma que ya tenemos. Abrimos entonces esto dos corchetes, le ponemos dentro tabla o table en inglés, le especificamos que debemos utilizar es la misma que la creamos y le damos control punto porque necesitamos que sea utilizada con la clase data annotation y ahí dentro le ponemos el nombre de la tabla que nosotros usamos usuario, simplemente copiamos usuario otra vez de nuevo o lo copiamos y lo pegamos como ustedes entiendan, punto el shim o el shim o schema. El schema es lo que nosotros creamos en la base de datos que se llama DBO, le podemos poner seguridad, le podemos poner log, como entendamos. Pero aquí necesitamos decirle, como lo creamos en el schema, en el shim DBO, tenemos que especificarle que es ese DBO que vamos a utilizar. Entonces, una vez que tengamos esto, ya está conectado, pero tenemos que especificarle qué es la llave primaria y qué va a tener atributo, va a tener los demás columnas. Entonces ponemos aquí, volvemos, damos control punto, usamos el data annotation otra vez de nuevo, pero para la parte del shim. Entonces ahí ponemos que esa es nuestra llave primaria. Aquí que vamos a poner, vamos a desplegar el nombre que va a tener esa columna en la presentación del HTML, que lo vamos a ver la utilidad más adelante. Entonces aquí le ponemos, ¿qué me va a desplegar? Me va a desplegar un nombre y me va a hacer nombre de usuario, pero ya separado, para que nuestro label automáticamente ale ese nombre, no tengamos que escribir varias veces esto, y así eso nos ayuda para el mantenimiento. Igual lo copiamos y lo pegamos aquí debajo, le ponemos que es la clave del usuario. De aquí debajo también ustedes pueden especificar que es la fecha de usuario si lo desean utilizar. Generalmente yo no lo utilizo porque lo dejamos como un ingrediente debajo de la base de datos para pasarle todos esos datos por ahí, pero tenemos que especificarle aquí en la clave de que es un tipo. Entonces ponemos data type, volvemos, escribimos data type punto password. Si ustedes se fijan, eso hay varios modelos y ustedes eligen el que según lo vayan necesitando. Vamos a separarlo para que puedan ver la diferencia y a quién pertenece. El primero es la llave primaria, el segundo es el nombre de usuario, clave de usuario, fecha de creación y activo. Y todo esto se hizo automático con el comando dbcontext sin tener que hacerlo, porque esa es la magia de SQL y la magia de el Visual Studio.